Buenos días, hermanas y hermanos. Estamos ya en el quinto domingo de Pascua, en este camino de los 50 días para la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Un tiempo en el que celebramos esta gran alegría para toda la humanidad. Esa gran noticia que sorprendió a toda la humanidad. Él no está aquí, Él ha resucitado. Y durante todo este tiempo de preparación para la venida del Espíritu Santo, que es el día de Pentecostés, celebramos este gozo en nuestros corazones de que Cristo el Señor, el Hijo de Dios, el que había venido para rescatarnos, el que fue capaz de entregar su propia vida en la cruz y ser sepultado, no está muerto, sino vive en medio de nosotros. Esto es lo que debemos anunciar, esto es lo que debemos compartir con nuestros hermanos. Y esto es la buena noticia que los apóstoles comparten en la primera lectura en los Hechos de los Apóstoles. Esta primera misión de Pablo y Bernabé, que relata los Hechos de los Apóstoles en esta primera lectura. Es esta experiencia, el querigma, la manifestación del Hijo de Dios, que fue capaz de entregar su propia vida, ser sepultado y al final resucitar. Esto es el mensaje que comparten a estos pueblos que, entre comillas, no eran pueblos escogidos de Dios, pueblos paganos. Es esta parte que relata los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura, que Pablo y Bernabé de pueblo en pueblo anuncian. Y este anuncio que se da es esta buena noticia, que el Hijo de Dios, a pesar de haber muerto y ser sepultado, resucitó y está en medio de nosotros. Y por eso, hermanos, dice, las puertas de la fe se abrieron a los pueblos paganos en este pasaje. ¿Por qué? Porque también aquellos que no creían en ese único Dios y verdadero, pues por este mensaje verdadero que se anuncia de que Jesucristo el Señor ha resucitado, ellos también abren sus corazones, son capaces de acogerse bajo la gracia de Dios y creer en este Dios único y verdadero que envió a su Hijo único, y este Hijo suyo fue capaz de entregar su propia vida, ser sepultado, pero no se quedó sepultado, sino más al contrario, resucitó. Por eso dice que las puertas de la fe para los pueblos paganos se abrieron, porque estos pueblos, repito, estos pueblos paganos aceptaron la gracia de Dios y aceptaron a Jesucristo el Señor como su Señor y Salvador. Esto es lo que está aconteciendo en estos pasajes. Esto es el primer viaje, repito, de Pablo y Bernabé, ¿no? Después de la conversión de Pablo aparecen y son 3 viajes de Pablo, ¿no? El tercer viaje obviamente llegará hasta Roma, donde va a morir. Entonces, pero también la lectura manifiesta que estos apóstoles, estos que anuncian esta buena noticia, esta verdad de la resurrección de Jesús, estaban acompañando a estos pueblos, a estos hermanos suyos, quienes habían aceptado la gracia de Dios en sus corazones. Y para tal fin consagran ministros de Dios. Dice en la lectura, aquí aparece entonces a los presbíteros, ¿no? Porque consagran a los presbíteros para que estos presbíteros acompañen a este pueblo de Dios, a este pueblo naciente de Dios, con la oración, con el ayuno, ¿no? Dedicándose a ellos, acompañándoles en el crecimiento espiritual, en el crecimiento de la fe.
Esto es lo que está aconteciendo en los Hechos de los Apóstoles. En la segunda lectura del libro de Apocalipsis aparece la figura de un vidente. ¿Quién es este vidente? El apóstol dice, amado por Jesucristo nuestro Señor. El apóstol más joven, el apóstol a quien Jesús junto a la cruz dejó a María como su propia madre, en la figura de Juan a toda la iglesia naciente. Y por tanto, la madre del Señor es nuestra madre. A quien le dijo, ahí tienes a tu madre. Este sería este vidente del Pafos en la isla, cuando estaba encarcelado. Y él entonces menciona que él ha visto y ha escuchado lo que va a ocurrir. ¿Cuál sería este acontecimiento que debía pasar? Que relata Juan, dice que ya no va a haber más tristeza, más dolor. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios va a transformar todo. Por eso aparece esto. Porque la gracia de Dios va a cambiar todo y entonces ya no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor. Porque ellos vivirán la gloria de Dios y porque la gloria de Dios se ha manifestado, entonces todos estos acontecimientos que atormentan a los hijos de Dios desaparecerán por la gloria de Dios. Es un anuncio obviamente bastante importante porque los que nos acogemos en la gracia de Dios, los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues en la fe y por la gloria de Dios seremos vencedores de toda limitación humana, porque son las limitaciones que nos hacen sufrir, porque son nuestras fragilidades humanas que nos hacen sufrir. Y entonces el que acoge en su corazón a Jesucristo como su Señor y Salvador vencerá todas estas limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, porque la gloria de Dios vence toda limitación humana. Hermanos, ese relato continúa desde la primera lectura en este libro de Apocalipsis, ¿no? En este día que estamos contemplando, pues hay una conexión especial. Por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, entonces el hombre vence sus limitaciones, vence todo aquello que le esclaviza. Y por tanto, en la gloria de Dios, como vencedores, celebraremos la gloria del Señor y somos dichosos y dichosas porque Dios derrama su gracia y su poder en cada uno de nosotros. En el Evangelio aparece otro matiz especial. Y esto es el amor. San Juan dice, después de que Judas se fue, entonces Jesús les dice, les doy un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Un mandamiento nuevo en la que todos estamos llamados a practicar el amor a la manera de Jesús. Aquí es mucho más exigente. Aquí nos toca a nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo, lo que hemos dicho hasta ahora, los que hemos aceptado a Jesucristo, los que hemos vencido por el poder y la gloria de Dios nuestras limitaciones, ahora nos toca vivir rechazando nuestras limitaciones lo que el Señor nos ha enseñado, el cual es amarnos los unos a los otros. Y la pregunta grande que sale, hermanos, que surge en esta parte es, ¿hasta dónde llega nuestro amor? ¿Hasta dónde llega nuestro amor de los que estamos sentados aquí, de los que nos siguen por los medios, los que afirmamos y confirmamos que somos hijos de Dios? ¿Hemos aprendido a amar a la manera de Jesucristo? Por eso en la hoja dominical como título aparece amor al estilo de Jesús.
Esta frase, esta introducción en la hojita dominical que maneja nuestra iglesia ya es un desafío bien grande. ¿Quién puede amar a la manera de Jesús? Jesús ama hasta el extremo. Jesús se entrega totalmente. Jesús no mira los defectos. Jesús no mira las flaquezas y las debilidades de los demás, sino más al contrario, dispuesto a amarlos, los abraza, los acoge, los levanta, los socorre. Esto hizo el Señor con nosotros. O sea, el amor de Jesucristo es un amor tan grande que no se fija en las diferencias culturales, que no se fija en las diferencias ideológicas, que no se fija en las diferencias ni de raza, ni de color, ni de pueblo, ni de nación, sino más al contrario, Jesús ama hasta el extremo, hasta entregar su propia vida. Pero en el mundo en que vivimos, este amor está arrinconado a un lado. El amor que Jesús nos enseña en este mundo en que vivimos no funciona, porque las naciones contra naciones luchan buscando poder y se pelean entre ellos y matan a sus habitantes, como sucede hoy. Pero también existen rechazos entre grupos étnicos, peleas entre grupos étnicos, pero no solamente entre grupos étnicos ni naciones, sino también existe rechazos, rencores entre familias, entre vecinos, entre semejantes y por qué no decirlo también entre hermanos. Y entonces este pasaje del Evangelio nos hace mirar hacia adentro nuestra propia familia, pero también a nosotros mismos, cómo estamos amando nosotros que decimos que hemos aceptado a Jesucristo el Señor como nuestro Salvador. ¿Verdaderamente hemos aprendido ya a amar como Jesús o nos falta mucho aún? Hermanos, con mucha humildad y con mucha sencillez tendremos que decir: Señor, enséñanos a amar, porque todavía no hemos aprendido. Enséñanos a amarnos unos a otros, porque Señor, todavía nosotros también ignoramos este amor que nos has enseñado. Porque cuando nos toca alguna diferencia con nuestro prójimo, con nuestro semejante, con nuestro vecino, hablando de nuestros barrios, hablando de nuestra familia, con nuestros hermanos, porque todavía no nos amamos como tú nos amas, porque nos miramos todavía, ¿no? Como decimos nosotros, esa mirada que hace, no me quiere. Y entonces, si hablamos de este modo y descubrimos en los hermanos que viven de este modo, nos falta todavía el amor. Y Jesús, por medio del evangelista San Juan, dice: ámense los unos a los otros como yo les he amado. Es decir, despójense de sus propios intereses personales. Despójense de esas exigencias que quieren hacer como si fueran perfectos. Despójense de esos intereses que solamente los encierran en ustedes mismos y no los dejan aceptar a los otros. Hermanos, en nuestra sociedad, en nuestras familias, es suficiente que el otro esté medio serio y que no hable. Y estamos pensando: algo tiene en contra de mí, no me quiere hablar, no me quiere saludar. ¿Qué le habré hecho? Si yo no le hice nada, ¿por qué será que me odia? ¿Han visto ustedes por Facebook esos memes que pasan? ¿No? ¿Cómo se sacan conclusiones, no? Inclusive entre esposos. Y uno de ellos es eso, ¿no? Que ahorita estoy recordando. El esposo se dio la vuelta en la cama y piensa, ¿no? Pucha, que ya es fin de mes. Tengo que pagar luz, agua, tengo deudas que pagar, tengo una cuenta que saldar en el banco. ¿Qué voy a hacer?
¿Cómo voy a hacer alcanzar mi sueldo? Y está craneando el tipo, ¿no? Y la mujer igual se da la vuelta y dice, ¿por qué no me hablará? Seguro debe estar andando con otro. Seguro debe estar pensando en otra mujer y sucesivamente así. Pero no solamente esto pasa en las parejas, pasa entre hermanos, ¿no? Su hermano no le mira muy bien o tal vez está cansado o de algo se ha enojado con otra persona y entonces no quiere hablar, quiere todavía que pase, está serio o se encierra en su cuarto y dice, ¿qué tendrá mi hermano? ¿Por qué no me hablará? ¿Por qué no me querrá? Y nosotros empezamos a sacar conclusiones. Pero no solamente en las familias, sino también en los grupos de oración. Un hermanito, una hermanita llega al grupo de oración un poco serio, tal vez preocupado por las cosas que está pasando, y la otra o el otro hermano dice, ¿qué le habré hecho yo? ¿Por qué no me querrá hablar? Me hace caras esta hermana, ¿no? Me vuelca la cara esta hermana. Y están empezando ahí y no se habla. ¿Qué sucede? Que nosotros no somos capaces de acercarnos al hermano que problema tiene. Más bien nos hacemos imágenes absurdas en nuestra mente y empezamos a hacer crecer en nuestro corazón esa lejanía del hermano o de la hermana, en vez de acercarnos y decirle, ¿qué te ha pasado, hermanita? Te veo triste, estás un poco seria, tú no eres así. Nosotros esperamos que nos hablen, nosotros esperamos que nos digan algo, nosotros esperamos que nos sonrían, pero de nosotros no parte nada. Esto es la sociedad en la que vivimos, esta es nuestra naturaleza. Solo queremos ser tomados en cuenta, pero a nosotros nos cuesta tomar en cuenta. ¿Cuándo nos vamos a acercar al hermano que está triste o que al que no nos habla? ¿Cuándo lo vamos a abrazar? ¿Cuándo le vamos a preguntar cuál es su preocupación? Si podíamos apoyarle, si podíamos ayudarle. Y el Evangelio de hoy nos invita, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Jesús, claro que supo amar, pero supo amar de manera tan grande. Por eso nos asistió, por eso asistió en cada momento. Acuérdense aquel paralítico que estaba esperando, ¿no es cierto?, que la agua de la piscina se mueva, ¿no es cierto?, la piscina de Siloé. Y entonces, ¿qué le dice? ¿No? ¿Y por qué no entras o por qué no aprovechas, ¿no?, alguna cosa de esto? Y le dice, pero no, apenas el agua se mueve, otro se entra, yo no puedo. No hay quien me ayude. ¿Y qué le dice Jesús? Levanta tu camilla y vete. Queda sano. Asiste. Y muchas circunstancias, muchas ocasiones Jesús se acerca. Jesús está siempre con nosotros hoy. ¿Cuántas veces nos ha levantado de nuestras caídas, de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas? El Señor nos sigue hablando, nos sigue asistiendo porque Él nos ama y nos ama hasta el extremo, porque fue capaz de entregar su propia vida para rescatarnos. Y entonces, cuando Él nos enseña que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, es una exigencia grande para nosotros, los que decimos que amamos a Dios, los que decimos que aceptamos a Jesucristo el Señor como nuestro Señor y Salvador. Un desafío grande porque nosotros en nuestra condición natural no nos gusta sacrificarnos por el hermano. Nos gusta estar sentados y que nos sirvan. Ya no hablaré de vida matrimonial porque si no van a decir los varones qué problema tiene con nosotros el Padre.
Porque ya saben sus problemas. Porque nos miramos los unos a los otros. El otro está haciendo una cosa, otra cosa, pero los otros no nos acordamos de qué cosas hay que hacer en la casa, de qué cosas hay que hacer en el trabajo. Pero Jesús no se mira. Jesús interviene. Eso es el amor de Dios. Un amor que interviene para socorrer, para salvar, para levantar al caído, al que está cansado. Por eso nos dice, si alguien te pide que le ayudes a llevar su carga, ¿no es cierto? Lléveselo el doble. Pero no está diciendo pues que lo vaya a botar su carga al otro lado para que se traiga de nuevo, sino más al contrario, está diciendo, hágalo con todo corazón, con toda entrega, no a regañadientes. O sea, la enseñanza del Señor es tan grande y eso es lo que el Señor nos exige hoy en este camino de preparación para la venida del Espíritu Santo. Que nosotros aprendamos todo lo que Él nos ha enseñado y aprendamos a amarnos, ¿no? Pero con una entrega, despojándonos de nuestros propios intereses, soltando nuestra propia mentalidad, nuestras propias ideas, no encerrándonos, sino rescatando al otro. Ah, no, es que este no piensa como yo. No, no voy a hablar yo. Porque no nos entendemos. Porque nunca podemos entrar en acuerdo, no. Con él no se trabaja, no, solo con mi amigo. Y después, ¿qué dice en el Evangelio? En otra parte, si no eres capaz de hacer mejor que los publicanos y los fariseos, ¿qué mérito tiene? Muchas veces nosotros también nos comportamos como las personas que no creen. Nos comportamos como aquella persona que no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y podíamos decir también un poco más fuerte, más al contrario, hay personas que no creen en Jesucristo que son más correctos que nosotros. Hermanos, es un desafío grande que el Señor, por el evangelista San Juan, hoy nos diga, ámense los unos a los otros. Porque amarnos de verdad como Jesús nos amó es muy difícil para nosotros, porque nuestras flaquezas y debilidades son más fuertes y nos hacemos dominar con ellas. Y por eso desechamos muchas veces, ponemos a un lado, nos damos el lujo de ignorar la gracia de Dios, el amor de Dios, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y actuamos según nos parece. Una invitación abierta para todos nosotros, los que nos consideramos hijos de Dios. Asumir lo que decimos que creemos y lo que decimos que hemos aceptado, que es la enseñanza de Jesucristo, y aceptar a nuestro Jesucristo, a este Jesús, el Hijo de Dios, que vino a salvarnos, que es el único y verdadero Hijo de Dios, que nos transmite el amor y la gracia de Dios. Esto es el desafío más grande que tenemos. Y en este camino debemos reflexionar nosotros sobre este amor. ¿Cuánto amo? ¿Cuánto desprendimiento tengo yo para colaborar, para ayudar a mi hermano? Desecho mis propios deseos, mis propias proyecciones para ayudar al otro, o es que prefiero sobresalir yo, o prefiero buscar yo solo protagonismo. Que Dios nos ayude, que nos enseñe a amarnos, pero a amarnos como Él nos ha enseñado.